¿Crees en la fuerza sobrenatural y la redención? En el próximo minuto, revelaremos la historia épica de Sansón, un héroe atípico con poderes extraordinarios y profundas fallas humanas. Desde una promesa divina hasta una caída trágica, su viaje está lleno de misterio, traición, un giro final que desafiará todo lo que sabes sobre fe y destino. No te pierdas cada momento crucial de esta narrativa que mezcla lo divino con lo humano de una manera nunca antes vista. Esta no es solo una historia bíblica, es una lección de vida que resuena hasta hoy. Quédate con nosotros y descubre cómo un hombre con la fuerza de 1000 puede ser tan vulnerable como cualquiera de nosotros. ¿Estás listo para ser sorprendido? Para entender el nacimiento de Sansón, es clave comprender que en aquel entonces, Israel estaba bajo el dominio y la opresión de los filisteos. Sansón nació en Nazaret y fue elegido por Dios para llevar a cabo su obra en Israel. Le fue otorgada una fuerza extraordinaria para esta misión. Su vida está narrada en el libro de los Jueces. Una vez más, los israelitas desobedecieron al Señor, y por eso Él permitió que cayeran en manos de los filisteos durante 40 años, tal como se relata en Jueces 13:1. En este punto, el relato nos introduce a un hombre llamado Manoá, cuya esposa no podía concebir. Como se menciona en Jueces 13:2, había un hombre en Sora, de la tribu de Daniel, llamado Manoá, y su esposa era estéril y no había tenido hijos. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Vas a dar a luz un hijo. Este niño, este milagro sería el próximo libertador de Israel», como se describe en Jueces 13:3. Y el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le de hecho: «Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo». Este tipo de evento milagroso se repitió varias veces en la Biblia, como en el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento. Este niño prometido crecería para salvar a Israel del poder de los filisteos. Con este rol vino una condición especial. El ángel instruyó a la esposa de Manoá a criar al hijo según el voto de Nazareo explicado en el libro de Números. En Números 6:5, el Señor le dijo a Moisés: «Habla a los hijos de Israel. Y cuando un hombre o mujer haga un voto especial, el voto de Nazareo, para consagrarse al Señor, deberá abstenerse de vino y de bebida fermentada, y no deberá beber vinagre hecho de vino o de bebida fermentada. No debían beber jugo de uva, comer uvas o pasas mientras estuvieran bajo el voto de Nazareo. No debían consumir nada que viniera de la vid, ni siquiera las semillas o las cáscaras. Durante todo el periodo de su voto de Nazareo, ninguna cuchilla debía tocar su cabeza. Debían ser santos hasta que terminara el periodo de su dedicación al Señor. Debían dejar crecer su cabello largo. Esto significaba que no podía beber vino o cerveza, ni cortarse el cabello. Curiosamente, el ángel aconsejó a la mujer que no consumiera vino ni cerveza durante el embarazo, ni comiera nada impuro. Esto significaba que su hijo sería consagrado a Dios como un nazareo desde el vientre. A pesar de que el visitante celestial estaba hablando directamente con ella, la mujer fue a su esposo y le informó sobre lo sucedido, como está en Jueces 13:8-13. Entonces Manoá oró al Señor y: «Oh Señor, por favor, permite que el hombre de Dios que enviaste vuelva a nosotros y nos enseñe qué debemos hacer por el hijo que nacerá». Y Dios escuchó la voz de Manoá, y el ángel de Dios vino de nuevo a la mujer mientras ella estaba sentada en el campo. Pero Manoá, su esposo, no estaba con ella. Entonces la mujer corrió apresuradamente y le contó a su esposo, diciendo: «Mira, el hombre que vino a mí el otro día acaba de aparecerme». Entonces Mano se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó al hombre, le preguntó: «¿Eres tú el hombre que habló con esta mujer?». Y él respondió: «Soy yo, Manoá. Que tus palabras se cumplan. ¿Cuál será la regla de vida del niño y su trabajo?». Entonces el ángel del Señor dijo a Manoá de todo lo que le dije a la mujer, que ella tenga cuidado. No debe comer nada que venga de la vid, ni beber vino o bebida similar, ni comer nada impuro. Todo lo que le ordené a ella que ella observe,
Mano probablemente lo confundió con un simple hombre enviado por el Señor, y por favor, quédate aquí, y prepararemos un cabrito para ti. El visitante accedió a quedarse, pero dijo que no comería nada. Era más apropiado que la pareja ofreciera un holocausto. Cuando Manoá colocó la ofrenda quemada sobre una roca, como se le había pedido, el visitante hizo algo milagroso. Se elevó en la llama y ascendió al cielo. Ante esto, Mano y su esposa cayeron rostro en tierra. De repente, Mano se llenó de terror y ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Él correctamente asoció al ángel del Señor con Dios, como se describe en Jueces 14, 19, 24. Entonces Manoá tomó el cabrito junto con la ofrenda de cereales, y lo ofreció sobre la roca al Señor. Y sucedió algo maravilloso mientras Manoá y su esposa observaban. Sucedió que mientras la llama se elevaba hacia el cielo desde el altar, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Cuando Manoá y su esposa vieron esto, cayeron con sus rostros en tierra. Cuando el ángel del Señor ya no apareció más a Manoá y a su esposa, entonces Manoá supo que era el ángel del Señor. Y Manoá le dijo a su esposa: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa le dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado una ofrenda quemada, una ofrenda de cereales de nuestras manos, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho tales cosas en este momento. Entonces la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar en él. En Mahanedán, entre Sora y Estaol, la esposa de Manoá nombró a su hijo Sansón. Dios lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él, preparando a Sansón para la tarea que tenía por delante. Sansón tomó algunas decisiones cuestionables en la vida, para alguien que había sido separado para el servicio de Dios desde su nacimiento, demostrando al final que Dios puede usar a una persona a pesar de sí misma. Sansón fue a Timnat y allí vio a una joven filistea. Dijo a sus padres que quería casarse con ella. Sus padres intentaron aconsejarlo sabiamente, diciéndole que no debería casarse con alguien que no fuera parte del pueblo de Dios, pero no sabían que el interés de él por esta mujer en particular venía del Señor, que quería utilizar a los filisteos para proporcionar una oportunidad de confrontación, como está en Jueces 14, 1-4. Sansón fue a Timnat y vio a una joven filistea. Al regresar, le dijo a su padre: y subí a una filistea en Timnat. Ahora consíguela para mí como mi esposa. Su padre y su madre: no hay una mujer aceptable entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo. Tienes que ir a los filisteos incircuncisos para conseguir una esposa. Pero Sansón le dijo a su: consíguela para mí. Ella es la indicada para mí. Sus padres no sabían que esto era del Señor, que estaba buscando una ocasión para confrontar a los filisteos, ya que en ese momento ellos dominaban sobre Israel. Sansón fue atacado por un león joven durante su viaje a Timnat, donde vivía su futura esposa. El Espíritu del Señor se apoderó de él con fuerza, y él desgarró al león con sus propias manos. Esto fue una clara señal de que había sido elegido y capacitado por Dios para una misión sobrenatural, como se relata en Jueces 14, 5-7. Sansón fue con su padre y su madre a Timnat. Al acercarse a los viñedos de Timnat, de repente un león joven vino rugiendo hacia él. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, de tal manera que desgarró al león con sus propias manos, como si desgarrara un cabrito, pero no le contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó y habló con la mujer, y ella le agradó. Sansón decidió proponer un enigma a los filisteos durante una fiesta que probablemente sería su fiesta de compromiso. El premio por resolver el enigma en una semana sería de 30 mudas de ropa. En los tiempos bíblicos, un conjunto adicional de ropa era un signo de honor y dignidad. Recordando su reciente cacería y la miel que resultó de ella, Sansón exclamó: del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esto se narra en Jueces 14 y 10-14. Su padre bajó a ver a la mujer, y allí Sansón celebró un banquete, como era costumbre entre los jóvenes. Cuando la gente lo vio,
Seleccionaron 30 hombres para que fueran sus compañeros. «Permítanme proponerles un enigma», dijo Sansón. «Si pueden darme la respuesta durante los 7 días de la fiesta, les daré 30 mudas de ropa de lino y 30 conjuntos de ropas. Si no pueden darme la respuesta, ustedes tendrán que darme 30 mudas de ropa de lino y 30 conjuntos de ropas». «Cuéntanos tu enigma», dijeron ellos. «Vamos a escuchar». Él respondió del comedor: «Algo para comer del fuerte, algo dulce». Durante 3 días no pudieron dar con la respuesta. Los filisteos se enfurecieron por no poder descifrar el enigma. Amenazaron con matar a la prometida de Sansón, que era una de los suyos, y a su familia, a menos que ella consiguiera que Sansón revelara la respuesta y la compartiera con ellos. Asustada, ella lloró ante Sansón durante 7 días, y finalmente, él no pudo soportarlo más, ya que ella lo importunó tanto. Como resultado, él le reveló la solución. Más tarde, cuando el hombre filisteo repitió la respuesta, Sansón supo cómo la habían obtenido. El espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y mató a 30 hombres filisteos en otra ciudad, entregando sus ropas a esos hombres para cumplir con el acuerdo que había hecho. Después de eso, regresó a casa, pero no con su esposa. Con el tiempo, Sansón provocó más destrucción a los filisteos. Quería visitar a su esposa, pero el padre de ella no le permitió entrar en su habitación. La había dado a otro hombre, pues supuso que Sansón no estaba contento con ella. Sansón destruyó sus cosechas capturando 300 zorros, atando sus colas juntas con cuerdas y antorchas, prendiéndoles fuego y soltándolos en sus campos, como se relata en Jueces 15:1-5 más tarde. En la época de la cosecha del trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. «Voy al cuarto de mi esposa», pero su padre no lo dejó entrar. «Estaba seguro de que la odiabas», dijo él, «así que la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más atractiva? Tómala en su lugar. Sansón les esta vez tengo derecho a vengarme de los filisteos. Realmente los perjudicaré». Luego salió y tomó 300 zorros, y los ató cola con cola en parejas. Ató una antorcha a cada par de colas, encendió las antorchas y soltó los zorros en los campos de trigo de los filisteos. Quemó tanto las espigas como el trigo, junto con las viñas y los olivos. Los filisteos tomaron represalias matando a la esposa de Sansón y a su padre, y Sansón a su vez vengó los asesinatos con sus propias manos, como se describe en Jueces 15:6-8. Cuando los filisteos, ¿quién hizo esto?, les informaron Sansón, el yerno del Timnita, porque su esposa fue dada a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a ella y a su padre hasta la muerte. Sansón les: «Ya que han actuado así, juro que no pararé hasta vengarme de ustedes». Los atacó con violencia y mató a muchos de ellos. Luego bajó y se quedó en una cueva en la roca de Etam. Los filisteos rodearon un pueblo en Judá para vengarse de Sansón, mientras él se escondía en una cueva para apaciguar a los filisteos. 3,000 hombres de Judá fueron a arrestar a Sansón, diciéndole que había causado problemas al provocar a los opresores filisteos. No pierdan la ironía de la situación. Los israelitas optaron por entregar a los filisteos al hombre que Dios había enviado para salvarlos de ellos. Sansón solo accedió a ir con ellos después de que prometieron no matarlo ellos mismos. Esto se describe en Jueces 15:12-13. «Le venimos a atarte y entregarte a los filisteos, Sansón. Júrenme que ustedes mismos no me matarán». «De acuerdo», respondieron ellos. «Solo te ataremos y te entregaremos. No te mataremos». Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron desde la cima de la roca. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado acercándose, gritaron, pero en ese mismo momento, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón. Esto era una mala noticia para los filisteos. No quieres que el Espíritu del Señor caiga fuertemente sobre alguien con quien estás luchando. Los enemigos de Sansón estaban en desventaja porque él estaba fortalecido por el Espíritu de Dios. Dada su fuerza, las cuerdas usadas para atarlo eran insignificantes. Encontró una quijada fresca de burro
y la usó para matar a 1000 hombres. Logró lo que habría sido imposible sin la ayuda del Señor, como se describe en Jueces 15, 14 y 4. Cuando se acercó a Leí, los filisteos avanzaron hacia él. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Las cuerdas en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras cayeron de sus manos. Encontrando una quijada fresca de burro, la tomó y derribó a 1000 hombres. Tras terminar su juicio sobre los filisteos, Sansón tuvo una sed extrema y clamó al Señor. El Señor graciosamente respondió restaurando su vigor al crear un manantial. Allí fue llamado el manantial del que clamó por Sansón, y él gobernó Israel durante 20 años, como se menciona en Jueces 15, 18, 20. Por tener mucha sed, Sansón clamó al Señor: tú has dado a este tu siervo esta gran victoria. ¿Debo yo ahora morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió un lugar hueco en Leí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón bebió su fuerza, regresó y revivió. Así, la fuente fue llamada Ena-Corré, y todavía está allí en Leí. Sansón lideró a Israel durante 20 años, en los días de los filisteos. Cuando el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón, estaba acompañado de actividad milagrosa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre las personas en respuesta a circunstancias específicas. Sin embargo, desde los tiempos del Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor comenzó a habitar en cada creyente. Efesios 1:13-14 afirma: en quien también ustedes, después de oír la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Romanos 8:9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Esto significa que desde el lado de la cruz, la presencia sobrenatural de Dios no está relacionada con el Espíritu viniendo sobre los creyentes, sino con la plenitud del Espíritu actuando dentro de nosotros. El Espíritu vino poderosamente sobre Sansón para propósitos sobrenaturales. Ese mismo Espíritu aún está con nosotros hoy. Gálatas 5:16. Pero caminen por el Espíritu, y no satisfarán los deseos de la carne. Es decir, estamos tan ocupados viviendo la vida de acuerdo con las reglas del mundo que olvidamos reconocer su presencia en nuestras vidas. Por otro lado, debemos estar llenos del Espíritu, lo que básicamente implica vivir bajo su autoridad. Efesios 5:18, y no se emborrachen con vino, en el cual hay disensión, sino sean llenos del Espíritu. Las elecciones personales de Sansón se vuelven aún más preocupantes en este punto de la narrativa. Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y se acostó con ella. Durante años, el pueblo de Israel se prostituyó con otros dioses, como se menciona en Jueces 2:17, y aún no escuchaban a sus jueces. Pudieron, pues se prostituían yendo tras otros dioses y se inclinaban ante ellos. Se apartaban rápidamente del camino por el cual sus padres habían caminado, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero ellos no hacían así. Habían comprometido abiertamente su relación con el Señor, adaptándose a la cultura circundante. Y en esta etapa de su vida, Sansón, el líder, vivía abiertamente de una manera que reflejaba lo que Israel había estado haciendo. Esta tendencia sería su perdición. Los filisteos en Gaza se enteraron de que Sansón estaba con la prostituta y pensaron que lo habían acorralado. Vigilaban la salida de la ciudad, pero cuando Sansón estaba listo para irse, simplemente tomó las puertas de la ciudad junto con sus 2 postes y los arrancó, barra y todo, los puso sobre sus hombros y los llevó a la cima de la montaña que está frente a Hebrón. Ni tú ni yo podríamos llevar esas pesadas puertas a una distancia considerable en terreno plano. Esta escena sirve como prueba de que aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios en lo que estaba haciendo, Dios aún no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente
cuando Dalila entró en su vida y se enamoró de ella. En Jueces 16:1-4, una vez Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entró para pasar la noche con ella. La gente de Gaza fue informada: Sansón está aquí. Así que rodearon el lugar y le tendieron una emboscada toda la noche en la puerta de la ciudad. No hicieron ningún movimiento durante la noche. Al amanecer, lo mataremos. Entonces Dalila le dijo a Sansón: me has hecho parecer una tonta. Me has mentido. Ahora dime cómo puedes ser atado. Él respondió: si alguien me ata firmemente con cuerdas nuevas que nunca se han usado, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Entonces, Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Con hombres escondidos en la habitación, ella llamó: Sansón, los filisteos vienen por ti. Pero él rompió las cuerdas de sus brazos como si fueran hilos. Dalila luego le dijo a Sansón: todo este tiempo me has hecho parecer una tonta y me has mentido. Dime cómo puedes ser atado. Él respondió: si tejes las 7 trenzas de mi cabello en la tela del telar y la aseguras con el pasador, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabello, las tejió en la tela y aseguró con el pasador. Una vez más, ella llamó: Sansón, los filisteos vienen por ti. Él despertó de su sueño y arrancó el pasador del telar junto con la tela. Ella también lo acusó de burlarse de ella. Claro, ella no lo habría preparado de esa manera si realmente lo amara. Él finalmente le contó toda la verdad, porque ella lo importunó día tras día, hasta que él se cansó. Si se cortaba su cabello, perdería su fuerza y se volvería como cualquier otro hombre, como se menciona en Jueces 16:15 y 17. Entonces ella le: ¿cómo puedes te amo cuando no confías en mí? Esta es la tercera vez que me haces parecer una tonta, y no me cuentas el secreto de tu gran fuerza. Con tanta insistencia, ella lo presionó día tras día hasta que él se enfermó de tanta angustia. Entonces él le contó: nunca se ha usado una navaja en mi cabeza, dijo él, porque he sido un nazareo dedicado a Dios desde el vientre de mi madre. Si se afeitara mi cabeza, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila no era de las que pierden el tiempo. Mientras él dormía en su regazo, ella afeitó la cabeza de Sansón. Y como los líderes filisteos estaban escondidos en las sombras y habían traído la plata, ella estaba libre para contar su dinero sucio mientras se realizaba la acción. Una vez que Sansón fue hecho impotente, leemos estas palabras tristes y lamentables: cuando despertó de su sueño, escaparé como antes y me liberaré. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Sansón cometió el error de priorizar su relación con Dalila sobre su devoción a Dios, y le costó caro. Esto demuestra que ninguna relación humana, por más íntima que sea, puede ser más importante que su relación con Dios. Sansón pagó un precio alto por su transgresión. Los ojos de Sansón fueron sacados. Fue encadenado y obligado a trabajar en la prisión por los filisteos. En otras palabras, los adversarios de Dios habían tomado el control de cada uno de sus movimientos. Esto sirve como un recordatorio de que cuando Dios es removido de la ecuación, Satanás toma control de la situación, como se describe en Jueces 16, 18, 22. Cuando Dalila vio que él le había contado todo, envió un mensaje a los gobernantes de los filisteos: vengan otra vez. Él me ha contado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron con la plata en sus manos. Después de hacerlo dormir en su regazo, llamó a alguien para afeitar las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. Entonces ella llamó: Sansón, los filisteos vienen por ti. Él despertó de su sueño y pensó: saldré como antes y me liberaré. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, atándolo con grilletes de bronce. Lo pusieron a moler grano en la prisión, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido afeitado.
Aquí tenemos la sensación de que Dios aún no había terminado con Sansón. La mención de que el cabello de Sansón, la fuente de su poder, comenzó a crecer nuevamente, es significativa. El regreso de su cabello era un símbolo externo de que internamente se estaba arrepintiendo y volviendo hacia Dios. Su arrepentimiento se haría evidente en su próxima oración al Señor. A veces, para capturar toda su atención, Dios necesita llevarlo al punto más bajo posible. Sansón estaba en el fondo del pozo, pero su cabello empezó a crecer de nuevo. Los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios. Mientras Sansón molía grano en la prisión, estaban listos para celebrar que su dios había entregado a su enemigo en sus manos. En la celebración, los filisteos estaban alegres. Convocaron a Sansón para que los entretuviera, colocándolo entre las columnas del templo. Al hacer esto, se estaban poniendo en posición de fracaso. El templo estaba lleno, y probablemente había alrededor de 3,000 personas en el techo. Reconociendo esto, Sansón rogó a Dios una última vez para que lo capacitara para derribar el techo del templo sobre ellos. Empulló con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los líderes y todo el pueblo, como se describe en Jueces 16, 23 y 28. Ahora los gobernantes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para celebrar diciendo: «Nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos». Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, el que devastó nuestra tierra y multiplicó nuestros muertos. Pero mientras estaban animados, traigan a Sansón para que nos divierta». Entonces llamaron a Sansón de la prisión, y él se presentó ante ellos. Cuando lo colocaron entre las columnas, Sansón le dijo al sirviente que sostenía su mano: «Ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que pueda apoyarme en ellas». Ahora el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en el techo había cerca de 3,000 hombres y mujeres viendo a Sansón actuar. Entonces Sansón oró al Señor soberano: «Recuérdame, por favor. Dios, fortaléceme solo una vez más, y permíteme con un solo golpe vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Así, Sansón mató a más opresores de Israel en ese día que en todos los otros días de su vida. Desafortunadamente, Sansón sucumbió a la cultura idólatra a su alrededor y tomó malas decisiones. Sin embargo, en Hebreos 11 y 32-33, Sansón es mencionado en el Salón de la Fe junto con otros héroes justos del Antiguo Testamento, como Daniel, y cada corazón debe llenarse de esperanza como resultado de esta inclusión. Aunque Sansón estaba lejos de ser perfecto, acertó en una cosa: creyó que Dios podía usarlo para realizar su voluntad. Por lo tanto, confiemos en Dios, sometámonos a su agenda para nuestras vidas y entreguemos a Él todo lo que tenemos. Acabamos de presenciar la extraordinaria saga de Sansón, una historia que desafía nuestras nociones de fuerza, fe y fragilidad humana. Pero el viaje no termina aquí. Si te has fascinado con esta historia de poder, traición y redención divina, hay mucho más por descubrir en nuestro canal. Cada video es una aventura, una nueva perspectiva sobre historias que creíamos conocer. No pierdas la oportunidad de explorar más misterios, lecciones y revelaciones. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde cada historia ofrece una nueva visión sobre la vida, la fe y el poder del espíritu humano. Y si Sansón te inspiró o provocó reflexiones, comparte tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu voz, tus interpretaciones. Y si crees que esta historia puede inspirar a otros como te inspiró a ti, por favor comparte este video. Ayúdanos a difundir estos poderosos mensajes. Dale me gusta si disfrutaste del video y acompáñanos en esta jornada de descubrimientos e insights. Juntos revelaremos más secretos y aprenderemos de las lecciones que la historia tiene para enseñarnos. Gracias por ver y hasta la próxima.
Mientras recuerda, la prosperidad con Dios no es solo un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida. Con esta guía estás un paso más cerca de hacerla realidad. Tu historia de éxito comienza hoy.